tema de este salmo, el salmo de David, de súplica por misericordia, perdón y purificación. Dios quiere que seamos rectos como Él. Aleluya. Nosotros vemos las misericordias de Dios en David, ¿verdad? Que después de haber pecado, de haberse allegado a Betsabé, el profeta viene y le habla. Y él, pensando que hablaba de otro, le preguntan qué deberían hacer con esa persona y él dice, matarlo, quitarle la vida. Ahí el profeta se vira y le dice, esa persona eres tú. Entonces, a cambio de eso, nace este salmo, producto de David, de su arrepentimiento, reconociendo que ante Dios no somos nada. Amén. Amén. Si leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Para los que nos ven por las redes sociales, usamos la Reina Valera de 1960, es la versión de la Biblia que usamos. Y dice la bendita palabra de Jehová de la siguiente manera: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Ya he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tus rostros de mi pecado, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidio, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sion. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Gracias, oh Dios, por tu palabra, Señor. Gracias, oh Dios, porque en esta palabra podemos entender que hay perdón, que hay misericordia, que hay restauración de tu parte hacia nosotros, Señor. Hoy esperamos poder entender, Señor, el motivo por el cual tú nos has escogido, Señor. El motivo por el cual tú nos has llamado, Señor. Porque cuando nos miramos a nosotros mismos, Señor, no vemos nada que pueda ser agradable a tus ojos, Señor. Pero gracias, Señor, te damos, Señor. Porque en tu Hijo podemos ser restaurados, Señor. Porque en tu Hijo podemos volver a ser lo que éramos, Señor.
para lo que fuimos hechos, creados, Señor, para hacer tu imagen, Señor. Sabemos que en tu Hijo, Señor, podemos ser reconciliados contigo otra vez, Señor. Oh, perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, perdona nuestras debilidades, Señor. Sabes que somos polvo, Señor, que estamos aquí, Señor, para seguir creciendo, Señor. Y hemos venido, Señor, con un corazón dispuesto a servir, Señor. Cada vez que venimos a la iglesia, cada vez que nos congregamos y venimos con un corazón dispuesto a servir, Señor, tenemos la seguridad que no vamos a ser defraudados, Señor. La diferencia está, Señor, cuando nos enorgullecemos, Señor, cuando nuestro orgullo se antepone ante nuestro servicio, Señor, y entonces queremos ser servidos, Señor. Cuando queremos ser servidos, vamos a ser defraudados, Señor, porque no todos nos van a servir de la manera que nosotros esperamos, Señor. Por eso es mejor dar que recibir, Señor. Así que recibe, Señor, con olor fragante todo lo que vamos a hacer en esta mañana, Señor. Recibe nuestros cánticos, recibe nuestras oraciones, recibe nuestras súplicas, Dios. Recibe nuestros corazones, Señor. Abre nuestras mentes, Señor. Pero más que nada, Señor, ten misericordia y háblanos, haznos entender tu palabra, Dios. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Cantémosle al Señor con alegría y gozo en nuestro corazón. Que Dios nos bendiga a todos. Amén. Vamos a cantar. Sobre mí
Capítulo 9, vamos a leer los versículos 12 al 14, recogemos la ofrenda y oramos por ella. Segundo de Corintios, capítulo 9, versículos 12 y 14. Y pues, recordamos que además de cumplir, ¿verdad?, con las necesidades que tiene la iglesia con la ofrenda, capítulo 9, 12 al 14. Nuestra ofrenda la usamos para sustentar otras iglesias más pobres, más para allá, para el sur de Sudamérica. Ahora mismo hay 2, y yo creo que pronto van a haber 3. Así que vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer lo que Pablo nos enseña a través de su palabra. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta,
sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Aleluya. Padre, gracias, Señor, porque tú nos sustentas. Hasta el día de hoy tú nos has sustentado, Señor. Tú nos has dado más de lo que nos hace falta. No has fallado, Señor. Aun cuando muchas veces nosotros te hemos fallado, tú no has fallado. Tú permaneces fiel. Tú permaneces fiel a tus promesas, tú permaneces fiel a tu palabra, Dios. Tú permaneces fiel a cada uno de nosotros. Gracias por habernos sustentado durante esta semana. Así que bendice grandemente, Señor, al dador alegre. Aquel que con un corazón alegre trae su ofrenda, Señor, para hacer partícipes a otros que tienen más necesidad, Señor. Continúa poniendo en los líderes de esta iglesia, Señor, ese corazón misionero, ese corazón que quiera llevar, ayudar y bendecir a otros que no están en la misma condición que estamos nosotros, Dios. Porque de ahí salimos nosotros, de esa condición. Y ahora nosotros queremos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y si algo debemos dar es poder ayudar a seguir predicando tu palabra, Dios. Así que sigue ayudándonos, sigue supliendo, sigue dándonos fuerza, Señor. Sigue dándonos la salud, sigue abriéndonos puertas, Señor, para nosotros poder seguir colaborando con esta tu iglesia, Señor. En el nombre de tu amado Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Cantemos. Solo que tú has venido, pero yo vine a amar a Dios. Solo que tú has venido, pero yo vine a amar a Dios. Levanto mis manos. Sí, Señor. Aunque no tenga fuerza.
levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace caer.
tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera tocar su mano, libre sería yo de él. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Nombre de Jesús, Amén. Amén. Vayan conmigo al libro de Efesios, la base bíblica para el mensaje de hoy. Efesios capítulo 1, versículos 4 al 6. Efesios capítulo 1, versículos del 4 al 6. El título: Escogidos en el amado. El título: Escogidos en el amado. Aquellos que nos están viendo por las redes sociales, quédense hasta el final, escuchen completo el mensaje y si tienen necesidad de oración, escríbanlo, pídanla, que cuando termine el servicio entonces estaremos orando por todo eso. Nos llevamos todas esas peticiones y las estamos toda la iglesia durante la semana orando por ellas. Así que la base bíblica para el mensaje de hoy, Efesios 1, versículos del 4 al 6, título del mensaje: Escogidos en el amado. Título del mensaje: Escogidos en el amado.
Es en Cristo que Dios nos escoge. Así que si ya todo lo tenemos, leemos la palabra de Dios, ¿verdad? Los versículos del 4 al 6. Volvemos y les repetimos a los que están en las redes sociales. Usamos la versión de la Biblia Reina Valera del 1960. Leemos los versículos del 4 al 6, Efesios 1, capítulo 1 de Efesios. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en Cristo, en el único que Dios tiene complacencia. Amén. Vamos a orar. Padre, aquí estamos una vez más en esta mañana, Señor, pidiendo de tu misericordia, pidiendo de tu amor, pidiendo que seas tú hablándonos a cada uno de nosotros, Señor, a los que estamos aquí, a los que nos puedan ver por las redes sociales, a los que puedan ver este video después, Señor. Sé tú ministrándole, Señor. Te pido, te imploro, Dios, que nadie de los que estamos aquí, ni el que lo pueda ver por las redes sociales, ni el que lo pueda ver después, quede de la misma manera, Señor. Sé tú obrando en los corazones. Si algo estamos seguros, Señor, es que tú eres el que obras a través del Espíritu Santo, Señor. Nosotros no tenemos nada que hacer, solo exponemos la palabra, solo somos instrumentos, Señor. Por eso te pedimos en esta mañana, Señor, que seas tú santificándonos, que seas tú cuidándonos, de que nosotros no nos salgamos de tu verdad, del Evangelio de Cristo, de lo que ya tú dejaste expuesto en tu palabra. Que sea eso lo que prediquemos, Señor. Que no nos desviemos, Señor. No permita, Señor, que nuestros corazones se enorgullezcan, Señor, y pensemos que somos nosotros los que ganamos almas. No somos nosotros. Eres tú a través de tu Espíritu, Señor, el que transforma los corazones y el que trae las almas y el que añade a la iglesia. Eso está establecido en tu palabra. Solamente yo soy un siervo inútil, Señor, que hago lo que debería hacer, Señor. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de proclamar tu palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí y por cada uno de aquellos que puedan ver esto a través de las redes sociales, Señor. Ayúdanos a seguir adelante. No permita que nos desviemos. Danos fuerzas nuevas cada día, Señor, para mantener los pies firmes en la tierra, Señor. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén y amén. Así que el título del mensaje: escogidos en el amado. No hay en nadie más que Dios nos pueda escoger, nos pueda ver, para llamarnos, para reconciliarnos. Por eso la palabra dice que no hay un solo Dios y un solo reconciliador entre Dios de los hombres, un solo mediador, es Cristo. Por tanto, puesto que nos ha elegido para ser santos y marchar en pureza de vida, es necesario que la elección sea como una raíz que dé buenos frutos. Cuando nosotros comprendemos que no hay nada en nosotros agradable ante los ojos de Dios, entonces podemos ser utilizados, podemos ser llamados, podemos ser escogidos. ¿Para qué? Para llevar su palabra, para buenas obras. Yo no hago buenas obras para salvarme, no, yo hago buenas obras porque ya soy salvo. Ya Dios ha transformado mi corazón. Ya yo he entendido lo que es bueno y lo que es malo. Ya yo he empezado a buscar de Dios. Ya yo he empezado a acercarme a Dios a través de su palabra. Entonces el Espíritu Santo empieza a santificarme. El Espíritu Santo empieza a cambiar mi manera de pensar. El Espíritu Santo empieza a cambiar mi manera de hablar, mi manera de actuar, mi manera de ver a los demás. Nosotros vemos a Jesucristo en un momento dado frente a las multitudes y veía a las multitudes necesitadas. Veía a las multitudes como ovejas sin pastor. Cuando nosotros estudiamos la oveja, vemos la necesidad que tiene la oveja de que alguien la guíe, de que alguien la lleve a pastar, que alguien la lleve a beber agua, porque por sí solas no lo saben hacer, y mucho menos saben defenderse delante del depredador.
Y nosotros estamos conscientes por las Escrituras que el enemigo anda como león rugiente, buscando la presa a quien devorar. Por eso no podemos bajar la guardia. Por eso tenemos que mantenernos todos los días buscando de Dios a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, para que eso pueda seguir creciendo, ¿verdad? Ese es nuestro abono. Si nosotros fuéramos una planta, las plantas siguen creciendo cuando tú le echas abono. Pues nuestro abono es la oración y la lectura de la palabra. ¿Para qué? Para mantenernos centrados. ¿Para qué? Para que nuestro orgullo no se suba y nosotros podamos saber que todo lo que somos delante de Dios y de los hombres es a través de Cristo. Para vivir piadosamente. Porque para vivir degeneradamente, pues, usted lo que tiene es que irse al mundo y seguir haciendo lo malo. Pero para vivir piadosamente hay que ser valiente. Hay que esforzarse. Porque hay que decirle que no a lo que tu cuerpo y tu mente y tus ojos dice que sí. A lo que tus oídos dice que sí. El domingo pasado escuchamos eso. Escuchamos que Juan tuvo la oportunidad de ver a Jesucristo, escucharlo, oír, tocarlo, palparlo, ver que era una realidad. Y hoy vamos a ver que es una realidad que Dios nos llama, que Dios nos busca, que Dios se quiere reconciliar a través del Hijo con nosotros, que Dios está a través del Hijo clamándonos: ven a mí, te quiero sacar de donde estás, te quiero sacar del lodo cenagoso, quiero cambiar tu vida para la eternidad. Es la diferencia. A veces nosotros queremos hacer cambios por un ratito. Dios quiere cambiar tu vida para la eternidad. Dios quiere hacer un cambio perpetuo. ¿Por qué? Porque Él es perpetuo, Él es infinito. La relación tuya con Dios, Dios la quiere infinita, desde ahora que empiece hasta que Cristo venga. Y después que Cristo venga, en la eternidad. ¿Tú sabes por qué nosotros no podemos ver eso? Porque nosotros no sabemos, no conocemos, no vemos. Y el hombre necesita ver para poder confiar. Lo vemos en los apóstoles, tuvieron 3 años y medio. Cuando Jesucristo muere, resucita, ahí todavía estaba uno de ellos. No, si yo no lo veo, no lo creo. Y él tenía la certeza de que ya Cristo le había dicho: yo voy a resucitar. Él tenía la certeza que lo que Cristo decía pasaba, que Él hacía con la palabra. Él vio todos los milagros. Él no tenía la necesidad de que otro le contara. Él no tenía la necesidad como nosotros de leer. No, Él lo vio con sus propios ojos. Él pudo ir y ver a aquel que Él resucitó y tocarlo y ver lo que respiraba, ver lo que hablaba, ver lo que podía tener una conversación con Él. Aún así, la duda estaba. Ese es el peor pecado que tiene el cristiano. La duda, la incredulidad. Cuando tú no crees lo que estás leyendo, cuando tú no crees que esta es la palabra de Dios, cuando tú no puedes creer que el primer versículo de la Biblia es lo que te va a dar a ti todo lo que tú necesitas para poder seguir creyendo que Dios es el creador de todo, que en el principio no había nada y por la palabra de Dios de poder surgieron todas las cosas. Tú tienes que creer eso. Eso es lo más esencial. Eso es lo más esencial. Si tú no crees eso, no vas a poder creer las demás cosas, porque son un poco más complicadas. Por eso es que las cosas son un poco más complicadas y las palabras te lo explican fácilmente. Ahora, tú tienes que tener la disposición del corazón para hacer las cosas como la Biblia manda. Esto que nosotros vamos a leer, Pablo lo repite a los tesalonicenses, Pedro lo repite en las cartas paulinas. ¿De qué? De que Dios es el que llama, de que Dios es el que está en control de todo. ¿Amén? Amén. Así que Dios no deja en lo que somos por naturaleza. ¿Por qué? Porque mientras Dios, mire esto, la elección viene de Dios. Entonces cuando Dios viene a tu corazón, tú vas a empezar a dar buenos frutos. Pero ¿qué pasa? Dios nos deja en lo que somos por naturaleza. No podemos hacer más que solo el mal. Por cuanto en la naturaleza de los hombres hay una corrupción y perversidad tan grande que todo lo que piensa y todo lo que hacen es contrario a la justicia y a la palabra de Dios. No hay nada en el hombre que pueda agradar a Dios. No hay nada. Quiere decir que hay una corrupción, una perversidad tan grande que todo lo que piensa, todo lo que hacen es contrario a la justicia.
No hay pues otra manera sino que Dios nos cambie. Y este cambio, ¿de dónde procede esto? Sino de su gracia, que nos haya elegido para ser sus hijos antes de que hubiéramos nacido en este mundo. ¿Por qué? Porque la elección de Dios de cambiarte a ti, de cambiarte a mí, fue una elección, fue un plan hecho antes de hacer el mundo. ¿Para qué? Para que usted y yo sabemos que nosotros no aportamos nada a nuestra salvación. No lo aportamos. Absolutamente nada. Todo depende de Él. Porque vamos a verlo aquí más adelante, que es para su gloria. Y todo es por su Hijo. No hay nada más, es por su Hijo que Él lo hace. Es Dios encarnándose en el Hijo, clamando y trayendo al mundo a ellos de vuelta. Entonces, Dios nos cambie, y este cambio, ¿de dónde procede? Esto, sino de su gracia, de que nos haya elegido para ser sus hijos antes de que hubiéramos nacido en este mundo. Mire algo, si Dios nos hubiera dejado caminar desde que naciéramos, Él nos hubiera ya transformado. O sea, nosotros hubiéramos nacido y hubiéramos nacido ya sirviéndole a Dios. Si desde que tú naciste eso hubiera pasado, no hubiera la oportunidad de tú ver el cambio en tu vida. No hubiera la oportunidad de tú ver el Espíritu Santo obrando en tu vida. No hubiera la oportunidad de tú ver que las cosas que te agradaban antes ya no te agradan. ¿Por qué? Porque ahora tú tienes un conocimiento del Dios de amor, del Dios que te llamó, del Dios que te buscó, del Dios que aun cuando tú eras enemigo de Él, cuando dice la palabra que tú estabas muertos en tus delitos y pecados, que no te importaba a Dios, con todo y eso, Él se preocupó y te buscó. Cuando tú ibas de espaldas a Él, llega un momento dado que Él te hace razonar. Y ahí viene la conversión del hombre. Es algo que nadie lo puede explicar, que nadie lo puede ver. ¿Por qué? Porque es algo interno, es algo que el Espíritu de Dios hace en tu corazón. Como cuando Dios, Jesucristo, le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer del agua y del Espíritu. No vas a entrar otra vez en el vientre de tu madre, pero va a haber algo que tú no vas a ver, pero va a cambiar tu vida. No se trata del conocimiento que tú tengas, se trata de Dios buscándote, de Dios llamándote, de Dios trayéndote a su redil. Entonces, esto viene por gracia, viene a través de su Espíritu Santo. ¿Qué nos puede hacer ver de esto? Pero cuando vemos lo pobres que éramos en un tiempo determinado y entregados al mal, cambiado del todo, esto no puede venir sino que Dios haya actuado y puesto la mano. ¿Por qué? Porque cuando vemos que de repente y contra todas expectativas y opinión, cuando tu vecino, tu compañero de trabajo, muchas veces tu familia, podrían decir, este no tiene remedio. ¿Usted no ha escuchado esa frase? Yo no sé si la ha escuchado referente a usted, pero lo más seguro la ha escuchado referente a otro, porque siempre nosotros tratamos de apuntar para el otro lado. Nosotros nunca apuntamos para donde nosotros. Aun cuando señalamos y vemos que con 3 dedos nos apuntamos y hay otro que nos está viendo, que hay 4 apuntándonos a nosotros, nosotros seguimos mirando para allá. Siempre para los demás. Este no tiene remedio. Este no tiene remedio. Sí, para los hombres no tiene remedio. Pero para Dios no es imposible. La palabra dice que lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Entonces cuando Dios los cambia, es un testimonio vivo y eficaz. Porque las personas no vuelven atrás. No vuelven atrás. Pueden pasar las pruebas más duras, pero ellos saben en quién han confiado. Y saben lo más lindo de esto, que la misma palabra nos da la certeza de que nosotros vamos a lograr lo que Dios empezó. ¿Usted sabe por qué? Porque no es por su fuerza,
Se trata de Cristo, se trata de Dios mismo, encarnado en el Hijo, obrando a través de su Espíritu Santo por su palabra sagrada. ¿Y qué pasa con esto? Que la palabra dice que el que empezó la obra la va a terminar. El que empezó la obra la va a terminar. Y la palabra dice que el que está con usted es más fuerte que el enemigo de usted. Su victoria está asegurada. Usted no está yendo a la guerra pensando en cómo ganar en la guerra. Usted está yendo a la guerra, ya gano, victorioso. Si nosotros nos caemos, es porque no confiamos, es porque somos incrédulos, es porque no hemos ponido en práctica la palabra de Dios que está a nuestra disposición. Si seguimos chocando con la misma piedra, tenemos que buscar qué nos está pasando, en dónde estoy fallando, qué no estoy haciendo, qué me está alejando de esa comunión que ya Dios estableció conmigo. A gran manera, porque cuando la palabra dice que Dios viene a morar en tu corazón, cuando tú lo aceptas como su Señor y Salvador, Él no se va. Él no se va. En momentos dados se contrista. Se contrista. En momentos dados se contrista, se pone triste, porque ve que aún tú sigues tirando al monte. Y Él no quiere eso. Él no quiere eso por dos cosas. Porque te hace daño. Y segundo, porque llevas un mensaje equivocado. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, nosotros tenemos todas las fuerzas del mundo. Tenemos la victoria. No miremos más atrás. Usemos el pasado como referencia para vivir el futuro. Usamos ese pasado para decirle a la persona, mira, yo estaba ahí, pero yo confié en un Dios salvador. Yo confié en el creador del mundo, en el que todo lo puede, el que todo lo resuelve, el que no ha perdido una batalla, el mejor abogado. Ese es el Dios a que tú y yo nos servimos. Es un Dios vivo. No es como el que le sirve a Buda, no es como el que le sirve a Mahoma, no es como el montón de dioses que tienen los hindúes. No, nosotros tenemos un Dios vivo y eficaz, esencial. El número uno, el Dios de los dioses. Si usted quiere jugar un juego, ¿con quién usted quiere jugar? Con el mejor jugador. Si usted quiere vivir su vida, ¿con quién usted quiere vivir? Pues con Dios, el mejor, el soberano, el que imparte las instrucciones. Con ese yo quiero estar. Porque voy a querer seguir mendigando. Si yo puedo estar en el palacio, si yo puedo estar con el Rey de Reyes, ¿por qué quiero seguir mendigando en la calle? ¿Por qué? Un necio solamente hace eso. ¿No? ¿O no? Es hora de despertar. Es hora de darle a Dios lo que Dios merece. Y Dios merece honra. Dios merece obediencia. Dios merece servicio. Por eso le decía, cuando usted viene a la iglesia y viene con el deseo de servir, usted nunca va a ser decepcionado. Porque usted no viene a que le sirvan. Usted no espera nada. Usted espera relacionarse con Dios. Recibir una palabra nueva. Una palabra que alimente tu alma. Una palabra que te levante. Una palabra que te ayude a vivir tu vida. ¿Para qué? Para tú tener, para darle a los demás. Entre más tú das, más Dios te da. Y no estoy hablando de lo económico. Estoy hablando en el tiempo que tú le das a Dios. Entre más tú le das tiempo a Dios, entre más tú oras a Dios, entre más tú lees la palabra, más entendimiento vas a tener de su palabra. Vas a poder ser un instrumento más eficaz para Él, donde quiera que vayas. Y estoy seguro que no vas a tener necesidades. Vas a tener situaciones, claro que está, en este mundo hasta que Cristo venga. Van a haber enfermedades, vas a haber necesidad, te va a faltar alguna que otra cosa material. Pero lo que tú necesitas para la piedad lo vas a tener. Para relacionarte con Dios lo vas a tener.
esfuérzate y sé valiente, le dijo a Josué. Y Josué cogía un cargo grande, cogía un pueblo grande para meterlo a la tierra prometida. Y ya el líder no iba con él. Ahora él era el líder. Ahora a él le tocaba tomar decisiones. Eso pasa con el cristiano. Dios te llama, Dios te buscó, Dios te ofrece unas promesas, pero tú tienes que esforzarte a que esa relación con Él siga creciendo, siga fortaleciéndose, donde quiera que vayas. No importa dónde estés, no importa con quién hables, porque la oración sacerdotal de Cristo no es sácalos del mundo, sácalos aparte, mételos en un monasterio, no, es guárdalos del mundo. Si Cristo le está pidiendo al Padre que nos guarde, es que en el mundo hay peligro. Hay peligro para usted y para mí. Hay peligros que llegan hasta su casa a tocarle la puerta, a venderle mentiras. Entonces, ¿dónde yo me puedo salvar? ¿Dónde yo me puedo cuidar? ¿Dónde puedo buscar las herramientas que necesito? En su palabra. Porque con su palabra es que Él me va a guardar. A través de su Espíritu Santo, Él va a empezar a mover, a remover, a quitar. ¿Qué pasa? Tú vas a empezar a meter esta información y sacar la información vieja que tienes. Te vas a rebildear, como cuando tú reinicias tu teléfono. Sacas los virus, sacas lo que no te ayuda y empiezas a meter la información nueva que te da vida. Y vida en abundancia. No es cualquier vida, es vida en abundancia. Te va a enseñar a relacionarte con los demás. Estás casado, te va a ser un mejor esposo. Eres hijo, te va a ser un mejor hijo. Eres padre, te va a ser un mejor padre. Eres trabajador, porque todos necesitamos trabajar, vas a ser un mejor trabajador. Llegas a crecer, eres un supervisor, vas a ser un mejor supervisor. En todo va a cambiar. Y todo va a ser para el beneficio. ¿Para qué? Para que tú le des gloria a Dios. Porque para eso es que somos salvos. Y así hay que concluir. Mire. Porque cuando vemos que de repente, contra toda expectativa y opinión común, somos transformados, en esto conocemos que Dios ha mostrado su poder en nosotros. Y también cada uno de nosotros es convencido por experiencia que debemos a Dios todo el bien que está en nosotros. Si hoy usted es diferente, si hoy usted vive diferente, si hoy usted habla diferente, si hoy usted, para usted lo más importante son cosas diferentes, es porque Dios ha hecho ese cambio en su vida. Es porque Dios ha tocado tu puerta. Es porque Dios te está llamando para poder utilizarte, para poder sacar el mejor provecho de ti, para que tú puedas dar lo mejor de ti, para que tú te gastes para Dios, para compartir su palabra. La palabra de Dios dice que el obrero es digno de su salario. Y cuando tú te gastas para Dios, Dios se va a preocupar porque tú tengas lo necesario. A lo mejor no te va a dar riqueza, pero la riqueza las estás haciendo en el cielo. Y cuando llegue ese día que te pares frente a frente con Él, Él es el juez, es Cristo. Fue y dio la vida por ti. Fue y dio la vida por ti. Te amó tanto que estuvo dispuesto a morir. Derramó su sangre para que tu pecado y el mío sea perdonado. Para que entonces Dios nos pueda ver perfectos. Porque hay necesidad de eso. Porque Cristo lo dice. Así que hay que concluir que a nosotros nos aplicamos a hacer el bien es por cuanto Dios nos conduce y gobierna por su Espíritu Santo. Y todo ello a causa de su elección. ¿Por qué? Porque la perfección de los fieles y de los hijos de Dios es conocer cuán débiles son, aún no solo para orar a Dios que Él corrija sus faltas, sino que las soporte con su bondad infinita y que no los llame a juicio. La palabra dice que Él pasó por alto los pecados de mucha gente
y no los ha condenado porque Él había ofrecido un Salvador. Por eso es que nosotros vemos todos esos hombres en el Antiguo Testamento que cuando Cristo vino, Él dice a los que están ahí, hubieron muchos que quisieran ver esto que ustedes están viendo, que estaban esperando por esto. Esa fe de que estaban esperando por eso fue lo que los salvó. Fue lo que salvó a Abraham, fue lo que salvó a Isaac, fue lo que salvó a Jacob, fue lo que salvó a Moisés. En todos ellos, cuando usted busca la Biblia, vieron gracia en los ojos de Dios. Es la gracia de Dios. Ellos no hicieron nada. No, es que Dios, en su infinita misericordia, le extendió su gracia. ¿Para qué? Para poder ser salvos en el Hijo. Para que la crucifixión del Hijo cubriera, para que su sangre limpiara ese pecado, como limpia el mío y limpia el suyo. No hay otra manera. Porque la perfección de los fieles y de los hijos de Dios es conocer cuál deberes son, aún no solo para orar a Dios, que Él corrija sus faltas, sino que les soporte con su bondad infinita y que no los llame a juicio. He aquí pues a donde debemos tener nuestro refugio, en la misma misericordia de Dios, por la cual Él cubre y sepulta todos nuestros pecados, por cuanto aún no hemos alcanzado el fin al que nos llama a saber una vida santa e irreprensible. Mire esto, mire cómo lee el versículo 5. En amor, habiendo predestinado para ser adoptado hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No vio nada, no tenía ninguna presión, no tenía por qué hacerlo. Lo hizo por amor, lo hizo por su voluntad, lo hizo porque decidió hacerlo. Pero nadie lo presiona. Nadie tiene las cualidades como para que Dios se sienta presionado y diga, hablando hay que salvarlo. No. Le voy a decir más. Cuando Dios no salva a alguien, tampoco está siendo injusto. ¿Usted sabe por qué? Porque no hay nadie sin pecado. El único que no pecó fue Jesucristo. Por eso es que como no tenía mancha, podía ser el cordero, podía ser el sacrificio perfecto. Usted y yo no podemos ser sacrificio por nada. ¿Por qué? Porque el animal que se iba a sacrificar tenía que ser perfecto. No podía tener tacha. No podía tener defecto. Fue ahí donde los sacerdotes del templo hicieron un negocio. Decidían qué puede ser sacrificado y qué no. A lo mejor el que tú traías estaba mejor que el que te vendían ellos para sacrificar. Así que no crea en esos que le dicen, pacta con Dios, trae esto. No. Humíllate ante Dios. No tienes nada que darle a Dios. Tú no puedes hacer pacto con Dios porque a Dios no le hace falta nada. A Dios no le hace falta tu dinero. Dios quiere tu corazón. Dios quiere tu obediencia. Dios quiere tu sometimiento. Tu dinero no le hace falta a Dios. Él es el dueño del oro y la plata. Él es el Rey de reyes, el Señor de señores. Todo. La vida de cada uno le pertenece. Entonces, ¿cómo tú me vas a querer engañar a mí? Que yo voy a entrar al cielo porque tú traigas mucho dinero. No. El sacrificio está en obedecer. El sacrificio está en niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día y sígueme. El sacrificio está en la cruz. Sin cruz no hay cielo. Sin cruz no entras al reino. Sin obediencia no entras. Sin santidad nadie verá al Señor. Esa es la verdad bíblica. Esa es la verdad bíblica. Yo no tengo que hacer nada. Ya Dios lo hizo todo. Dios me buscó, Dios llevó el cordero a la cruz, Dios sacrificó a su hijo
Dios mató a su hijo para darme vida a mí. Eso es lo que yo tengo que atesorar en mi corazón. Eso es lo que yo tengo que amar. ¿Sabe por qué? Porque al que usted ama, usted no le hace daño. Aunque usted vea por ahí que hay hombres que matan a mujeres y después dicen que yo la amaba. No la amaba, tú eras un egoísta. Tú pensabas nada más en ti. Y como ella no pensaba igual que tú, pues le quitaste la vida. O eres mía, no eres de nadie. Eso es egoísmo, eso no es amor. El que verdaderamente ama, deja libre. Sé feliz. No vas a ser feliz conmigo, sé feliz con otro. Pero no hay engaño, no hay maldad, hay amor. El amor es justo, el amor es verdadero, el amor todo lo perdona. ¿Ven? Entonces no nos engañemos, no todo es amor. Usted ve las parejas y se enamora porque hay algo que le gusta. Pues yo espero que no te guste la belleza de esa mujer o de ese hombre. Porque si algo se va a acabar es la belleza. Las arrugas van a llegar. El pelo se va a volver blanco. Si tú pusiste el amor hacia tu pareja en su belleza y no en su corazón, va a llegar un momento que te vas a tener que chupar un limón. ¿Por qué? Porque encauzaste mal. Pusiste tu visión mal puesta. No, conócela. Conócela. Conoce sus defectos antes de casarte. Porque cuando te casaste ya hiciste un compromiso delante de Dios. Entonces los compromisos son para toda la vida. Los hombres son los que los rompen. Dios no rompe. Tampoco decirte, ay, vamos a probar. Vamos a probar. No. Compromiso es un compromiso. Usted no necesita probar nada, usted necesita conocer, saber, conocer. Ahora, como ya no queremos conocer, no, mira qué cuerpo lindo, me gusta. Cuando el cuerpo deja de ser lindo, ya no te gusta. Entonces empiezan a mirar para otro lado. Entonces, hay que ser real, hay que ser correcto. Hay que ser correcto con nosotros mismos, porque engañamos a nosotros mismos. Yo no engaño a la otra persona, no me engaño yo, porque yo estoy mintiendo. Y yo creo que esa mentira que estoy diciendo es una verdad, pero sigue siendo una mentira. Aunque la diga muchas veces, sigue siendo una mentira. Entonces, tenemos que venir a la realidad. La realidad es que Cristo es el que nos llama, que no hay nada. Entonces dice el versículo 5 que nos predestinó para adopción como hijos, para sí, así mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. A Él le plació. Cuando se dice que Dios nos ha predestinado para adopción, es para mostrar que si somos sus hijos, esto no es por naturaleza, sino que es de pura gracia. Pero esta pura gracia no es en consideración de que Dios haya previsto algo en el futuro, porque Él todo lo conoce y que Él un día sabía, mira, Orlando va a aceptar a Jesucristo, o Luis va a aceptar a Jesucristo, o Juan Carlos va a aceptar a Jesucristo. No. No es así. Porque Él ya te escogió antes de fundar el mundo. Antes de fundar el mundo, ya tú estabas marcado. Nadie se puede quejar. Podrían pensar, ay, Dios es injusto. No, porque es que Orlando lo que merecía es condenación. No hay injusticia, hay gracia, hay misericordia. Al que no escogieron, pues le hizo justicia. Pero Dios está en todo su derecho. Él es Dios. Él está en todo su derecho, en todo su poder, de escoger al que Él quiera. Ahora, hay un requisito. Deja de aceptar a Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador. Ese requisito no puede pasar por alto. Y aceptar a Jesucristo como tu Salvador
incluye arrepentirte de tu pecado. Incluye aceptar el Evangelio. No es tan fácil como seguir andando de igual manera. No. Es que el Espíritu te va a llevar a hacer esas cosas. A aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador y empezar a caminar de acuerdo a la palabra. Pero tú tienes que acercarte a la palabra. Tú tienes que empezar a leer, porque el Espíritu Santo te va a mover a buscar de Dios, a orar a Dios, a pedir las cosas que tú necesitas para reconciliarte y que esa reconciliación se haga fuerte, que no se rompa, que no pueda después entonces cualquier cosita alejarte de Dios. No. Cualquier cosita que me pase me acerco más a Dios, porque yo sé que Él tiene lo que yo necesito para resolver mi problema. Está en su palabra. Acerco a Dios, oro a Dios y busco la contestación en su palabra, en la Biblia. No espera que Dios le hable audiblemente. Si Dios cree que amerita eso, lo va a hacer. Lo va a hacer porque es un Dios vivo, es un Dios que habla, es un Dios que conoce. Pero le interesa que tú vayas a su palabra, que la palabra que ya está establecida. ¿Por qué? Porque si no se levantaría todos los días uno, Dios me dijo, como se levantan ahora, yo soñé. Pero nosotros vimos que Juan dice que él no soñó, que él estaba hablando de lo que vivió, de lo que palpó, de lo que escuchó ahí visiblemente, cara a cara. Era una relación, la misma que Dios quiere tener contigo y conmigo a través de su palabra. Esa misma relación, que nosotros aprendamos a creer, que nuestra fe se fortalezca y empezamos a crecer. Empezamos a crecer, porque entonces empezamos a hablar las verdades de Dios. Nadie me puede confundir, nadie me puede engañar, porque el mejor maestro yo lo tengo, lo llevo adentro de mi corazón, es el Espíritu Santo de Dios. No es como en un tiempo que decían los sacerdotes católicos, no, solamente nosotros tenemos la verdad. Nadie tiene la verdad. La verdad ya está establecida. La verdad es Dios. La verdad es Jesucristo. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Esa es la verdad. Ninguna institución tiene la verdad. Usted no se salva porque usted venga a esta iglesia. No, usted se salva porque usted tiene una relación con Dios. Usted se salva porque usted aceptó a Jesucristo como su Salvador. Donde quiera que le dicen, no, si no es aquí, no, que es que nosotros somos. Ustedes son, que no son nada. Son una sinagoga de Satanás. Todos esos que dicen, es aquí, es Cristo y el libro del Mormón, es Cristo y el Atalaya, es Cristo y los sueños de Elena White. El séptimo día. Sinagogas de Satanás. Mentiroso. Yo no necesito nada. Necesito la Biblia, la palabra de Dios. Yo no necesito un librito aparte para darle fuerza a lo que yo creo. Porque quiere decir que la Biblia no es suficiente para mí. Quiere decir que Cristo no es suficiente para mí. Entonces, ¿cómo tú vas a ser salvo? Si aquí nosotros estamos viendo que la salvación viene de Dios a través de Cristo. Así que podemos observar en este pasaje que no somos hechos hijos de Dios, sino en tanto que Él nos ha escogido para sí. ¿Por qué? Porque no es de nacimiento o por herencia que tenemos tal dignidad. No. Es porque un día Dios se plació y nos llamó. Y ya lo había hecho. Ya estábamos marcados desde antes de hacer el mundo. Es algo difícil de creer. Que antes de hacer el mundo, ya Dios te había marcado. Y Dios no se equivoca. Y no marca a todo el mundo. Pero el Evangelio es predicado a todos. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Es triste que Dios te esté llamando y que tú no lo recibas. Que Dios te esté buscando y que tú no le abras la puerta.
Que Dios te esté llamando para sentarse a la mesa contigo y tú quieras seguir pasando hambre y mendigando afuera. Es triste que Dios quiere que tú entres a su reino y tú quieras quedarte afuera. Cuando tú sabes que al final todo lo demás va a ser destruido. Solo se va a quedar de pie el reino de Dios. Eso es lo que hay. Así que, y es para mostrarnos que si los hombres son dejados en su condición primera, no tienen nada en común con Dios, sino que son del todo contados de su reino. Es cierto que Adán fue creado a imagen de Dios y también que fue excelente en su primer estado, pero después del pecado estamos del todo separados. Y aún Adán, como vemos, no tuvo ninguna firmeza en sí mismo y su libre albedrío que le fue dado no le hizo sino más inexcusable. Si alguien no tiene excusa, es Adán. Porque Adán nadie lo obligó. Nadie lo obligó a hacer lo que hizo. Nadie lo amenazó. Ahora, él tenía una relación perfecta con Dios. Porque Dios todo lo que hizo, la palabra de Dios dice que lo observó y dijo, es bueno. Así que en el principio, Adán era bueno. Y su libre albedrío no lo excusa, lo acusa más. Tú tienes que tener cuidado, yo tengo que tener cuidado cuando tomo decisiones por mi cuenta. Cuando voy a tomar decisiones y por hacerlo a la ligera, no he sacado tiempo para preguntarme, ¿le agrada a Dios? No he sacado tiempo para orar, para buscar en las Escrituras qué Dios dice acerca de eso. Para la piedad y para la obediencia, todo lo que necesitamos está en la Escritura. Para estudiar medicina, no. Para ser mecánico, para ser electricista, no. Eso no lo voy a encontrar en la Escritura. Pero para la piedad y para vivir piadosamente y en obediencia a Dios, todo lo que yo necesito está en la Escritura. Todo. Todo. Para cómo voy a resolver mis problemas. Cómo voy a actuar. Pero aún para expresar mejor esto, dice que esto ha sido en sí mismo. Es cierto que Dios hace todo en sí mismo, pero aquí Pablo ha querido especificar lo que no se ve en todas las obras comunes de Dios, a saber, que no es movido por ninguna causa cuando nos elige. No hay nada. Él no ve nada en ti y en mí digno para elegirnos. Él lo ve en su Hijo. Mire, ¿por qué? Porque todos nosotros hemos caído. ¿Usted quiere saber en qué condición usted nace? Vaya conmigo, Efesios 2:3. Mire qué cosa. Así es como nosotros nacemos. Efesios 2:3. ¿Y qué dice Pablo? Pablo se excluye. Pablo dice, no, que eso somos nosotros nada más. No, mire cómo dice. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero dice el 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, dice Pablo, soy salvo. Por gracia. El perseguidor es salvo por la gracia de Dios. El que perseguía, ahora es guiado. Ahora es guiado por la gracia de Dios.
Así que es necesario que Dios nos llame para sí, porque no hay forma de recompensar a Dios por un privilegio tan grande y excelente. Y todo esto solo lo podemos adquirir por medio de Cristo. Si te preguntas por qué y cómo somos predestinados por Dios para ser sus hijos, es porque Él se dignó de mirarnos. Porque salió de Él. Como Cristo le dijo a Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Ay, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer, Señor? Entra. Entra ahí, que ahí va a haber unas personas ahí que te van a decir lo que va a hacer. Para aquellos que no quieren que los hombres sean los que te dirijan. El hombre siempre es el que te va a dirigir. Dios ha escogido al hombre para dirigir a los hombres. Va a venir un momento que Dios nos va a dirigir cuando veamos a Cristo cara a cara. Cuando seamos igual con Él. ¿Por qué? Porque ahí podemos vivir con Dios eternamente. Porque ahí vamos a ser transformados. Porque ya ahí el pecado no va a ser mella en nosotros. Ahí no va a haber enfermedad, ahí no va a haber llanto, va a haber felicidad y relación con Dios. Ahí vamos a ver cara a cara a Dios. Ahí vamos a ser como Cristo es ahora mismo. Dios es mismo. Entonces vamos a estar toda la vida sirviéndole. No le puedo decir qué vamos a estar haciendo, pero sí vamos a estar adorando y alabando por la eternidad. Ese es mi anhelo. Ese es mi anhelo. Pero yo quiero hacerlo con todo, con toda mi familia. Yo quiero que ese anhelo que es mío sea de mi familia. Que mi familia pueda estar allí también. Que pueda disfrutar de esa gracia de Dios, de esa comunión con Dios. Que nosotros la estamos empezando aquí como iglesia. Como la iglesia de Cristo. Como el cuerpo de Cristo. Entonces es aquí que nosotros vamos a practicar todo esto. ¿Para qué? Para poder salir al mundo y hacer diferencia, ser luz, alumbrar el mundo. Empezamos nuestra casa. Pero es hora de poner en práctica. Por eso es que tenemos que conocer todo esto. Para poder entender la palabra de Dios. Para que esa palabra cale hondo en nuestros corazones y pueda transformar nuestra mente. Él nos escoge, nuestro Señor Jesucristo, y nos mira como en un espejo que le es agradable a Él. Él nos mira y ve el reflejo de Cristo. Usted ve el reflejo cuando mira en un lado que la luz del sol choca aquí y se refleja allá. Así entonces es el reflejo de Cristo. Dios viene mirándonos a través de Él. Entonces, Él ve la perfección de Cristo en cada uno de nosotros. Así es que entonces Él nos llama. Pero aún para expresar mejor esto, dice que esto ha sido en sí mismo. Es cierto que Dios hace todo en sí mismo, pero aquí Pablo ha querido especificar lo que no se ve en todas las obras comunes de Dios, a saber que no es movido por ninguna causa cuando nos elige, sino por cuanto Él lo quiso así. Nosotros no aportamos nada. Entonces es que podemos entender que es según el beneplácito de su voluntad, que termina diciendo el capítulo 5. Es como si dijera, siendo cierto que la voluntad de Dios es la causa de nuestra salvación, no debemos revolotear allí y acá, ni estar empavonándonos, ni estar gritando, ¡ay, soy salvo porque yo hice esto, porque yo hago lo otro! No, soy salvo sin mérito. Debo estar agradecido. ¿Usted sabe cuál debo hacer? No debo obedecer a Dios. Ese debe ser mi expresión. Ahora tengo algo por qué obedecer a Dios, porque ahora conozco que Él me llamó. Ahora conozco que antes de la fundación del mundo ya yo estaba en su mente. Ya yo había sido escogido para ser un mejor siervo, una mejor sierva, un mejor hijo, un mejor padre. Ya yo había sido escogido por Dios para eso. ¿Por qué? Porque yo fui creado a la imagen de Él. Así fue creado Adán, a la imagen de Dios. Pero se cayó. Se cayó. Como la palabra nos dice a nosotros, si tú crees que estás firme, mira que no caigas.
Porque entre más alto estás, más duro es el golpe, más difícil se te va a hacer levantarte. Así que mantente humilde. Mantente humilde. ¿Por qué? Porque a los activos Dios los mira de lejos. Al humilde lo atrae hacia Él y lo cuida. Pero al altivo que piensa que todo lo puede hacer por su fuerza, de lejos lo mira Dios. ¿Te deja? Hazlo. Yo lo conozco todo. Yo sé lo que te va a pasar. Sé lo duro que te vas a dar. Pero como tú eres cabeciduro, pues dale con la cabeza a la piedra otra vez. A ver qué se rompe primero, si tu cabeza o la piedra. A veces usted no piensa en eso. Y usted está dándole la piedra. Usted mismo. Y entonces usted no es constante, porque si usted fuera constante como la gota de agua, a lo mejor le hace un hoyo a la piedra. Pero como usted no es constante y le da aquí ahora y después le da al otro lado y después le da al otro lado, la piedra no hace mella. Ahora todos los cuerpos y los chichones por todos lados. Ay no, yo así no quiero vivir. Yo no sé usted, pero yo así no quiero vivir. Yo quiero vivir, yo no quiero existir. Yo quiero vivir y el camino está trazado. No tengo que hacer camino, está hecho. Ya Dios abrió la puerta, ya Dios abrió el camino. Es estrecho, es estrecho. Es estrecho. ¿Me tengo que esforzar? Me tengo que esforzar. Pero la victoria está. Gana. El esfuerzo no va a ser en vano. No es en vano el esfuerzo. Así que no debemos inquirir en la causa de nuestra elección más allá de llegar al beneplácito de Dios, es decir, a una voluntad gratuita por la cual nos ha escogido, aunque no fuéramos dignos, aunque Él no tuviera otra razón, sino la de decir, me agrado hacerlo así. ¿Sabe qué ha hecho Dios? Rescatarnos del infierno. Rescatarnos del infierno. Literalmente. Porque si no venimos a los caminos de Cristo, vamos derechito al infierno. A la condenación eterna. Al hombre no le gusta escuchar eso. Porque el hombre piensa que por su fuerza todo lo puede lograr. El hombre piensa que porque puede llegar a la luna, puede llegar al tercer cielo en cohete. Negativo. No vas a poder. Dios te permite llegar ahí, pero al tercer cielo no tienes entrada, porque esa entrada es solamente a través del único camino, de Jesucristo. El tercer cielo, a la presencia de Dios, es a través de Cristo, es a través de la sangre derramada, es a través de tomar tu cruz cada día y seguir en pos de Él. Los hijos, los que hacen la voluntad del Padre. No es haciendo tu voluntad, es conociendo la voluntad del Padre y cumpliendo con esa voluntad. No es por obra para que nadie se gloríe, es por la voluntad de Dios. Mire cómo dice el 6. Entonces, ¿para qué es todo esto? Para la alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahora Pablo te deja bien claro que tú eres acepto en el reino de los cielos por Jesucristo. No hay nadie más por lo cual tú puedes hacer. Así que muestra aquí la razón final para nuestra elección, para que su gracia sea alabada, pero que no sea alabada de cualquier manera, común y vulgar. No, Dios quiere una alabanza pura y verdadera. En espíritu y en verdad. Esos son los adoradores. Dice el Evangelio de Juan, que Dios quiere los que le alaban en espíritu y en verdad, los que aceptan esta verdad, los que se humillan ante esta verdad, los que están dispuestos a seguir a Cristo, los que están dispuestos a dejar su vida para poder reconciliarse con Dios. Están dispuestos a morir a su yo para vivir para Cristo. No es tan fácil, ¿sabes? No es tan fácil, pero para Dios no es imposible. Dios lo único que te pide es
que te pongas a la disposición de Él, que empieces a orar y a leer la palabra de Dios. Empieces a orar y a leer la palabra de Dios. La alabanza a Dios y su glorificación de vida va a ser real cuando conozcamos que ha elegido gratuitamente a aquellos que ha querido y que no hay otra razón para discernir los unos de los otros, y que aquellos que ha reprobado perecen porque son dignos de ellos, y aquellos que Él llamó a la salvación no deben buscar la causa más allá de esta adopción gratuita, y que ésta nos invite a un mayor afecto y más ardiente deseo de alabar a Dios con nuestras vidas, sabiendo que todo es posible en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ahora ves dónde podemos unir ese versículo. No es cuando voy a coger un examen sin estudiar. No es cuando voy a hacer algo que está fuera de la voluntad de Dios. No. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece para poder llegar a la salvación. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos ser fortalecidos todos los días. Porque todos los días nosotros tenemos un escollo nuevo. Todos los días aparece algo que nos quiere separar de Dios. Todos los días. Todos los días. ¿Usted sabe qué? Satanás no conoce su mente. Pero por su estilo de vida, Satanás conoce lo que a usted le gusta. Satanás conoce sus debilidades. Y por ahí lo va a atacar. Por ahí lo va a atacar. Si usted no está firme en la palabra, usted se cae. Se cayó Eva. Eva tenía la relación más grande que tenían Adán y Eva con Dios. Se relacionaban a hablar con Dios ahí personalmente. Fueron creados. Adán vio ese milagro de existir solo y de momento dormir y ¡pum! Despertar. ¡Ay, una mujer! Hueso de mi hueso. Será llamado varona. Tú vas la oportunidad. Mire, todo esto es tuyo. Aquí están todos los animales. Ponle los nombres que tú quieras. Desde aquel día hasta hoy se llaman igual. ¿Usted cree que esa relación como esa yo la voy a desperdiciar? Solamente por mi orgullo. Solamente por querer ser igual a Dios. Porque eso es lo peor que tenemos. Nosotros vemos a alguien que está creciendo y ya empezamos a mirar para allá. Por eso es que nos molesta cuando al compañero de trabajo lo ascienden y a ti no te ascienden. Por eso es que nos molesta. Cuando nos debemos agradar. Porque sabemos que en la compañía se puede ascender. Hay que hacerlo bien. Entonces empezamos a buscarle fallas. Lo que pasa es que él se pasa hablando de todo el mundo. Si tú no sabes lo que estaba hablando. A lo mejor estaba hablando bien de ti. Pero en tu maldad, tú piensas que está hablando de ti. Porque así es que tú estás pensando. Dime de qué te alabas, te diré de qué careces. Dime de qué tú te alabas. Si usted ve a alguien alabando, carece de eso. Carece de eso. Cuando tú, yo soy bien espiritual, no tiene nada espiritual. Le falta. Pero lo primero es que no lo dicen. El buen siervo no tiene nada por qué decir, yo soy. No, el caminar suyo va a decir quién tú eres. El siervo fiel, su caminar lo va a ver. Su caminar va a dejar que es fiel. Por donde quiera que pise, por donde quiera que pase. Va a dejar ese olor de fidelidad. No tiene necesidad de ir diciéndolo. No tiene necesidad de ir proclamándolo. No. Su caminar lo va a lograr. Así que nos hizo acepto en el amado. Vamos a considerar esto bien. Miren Mateo 3:17. Ok, ¿en qué contexto está Mateo 3:17? Vamos a leerlo desde el 13. El bautismo de Jesús. Entonces Jesús vino de Galilea
a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero mire la respuesta de Jesús: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo que complacencia. ¿Verdad? Dos cosas. Vemos la Trinidad. Vemos a Dios hablando desde el cielo. Vemos al Espíritu Santo bajando como paloma. Vemos a Jesucristo subiendo de las aguas. Pues yo no necesito la palabra Trinidad en la Biblia, porque no está. Pero está explícito en principios de vida. Esta palabra no fue escrita para mí. Esta palabra fue escrita, esos escritores la escribieron para una situación específica, en un sitio específico, en un tiempo específico. Pero como un principio de vida, para mí, por eso no pasa de moda. Porque si yo aplico el principio de vida, que es lo que dice la palabra, aunque haya sido 2000 años atrás, lo aplico en este tiempo como el principio de vida de Dios, y Dios es eterno, va a estar por la eternidad, lo puedo aplicar, porque me va a ayudar. ¿Se ve la diferencia? Cuando nos acercamos, le pedimos a Dios a través de su Espíritu Santo: habla a mi vida, porque entonces tú vas a poder ver los principios de vida que la palabra tiene para vivir tu vida en este tiempo, y lo que tú necesitas en tu situación personal. Cada vez que yo hablo aquí o me paro aquí, Dios tiene un corazón a quien Él le quiere hablar. Yo no lo conozco, pero va a haber quien tiene la necesidad de esa palabra, y el otro no tendrá la misma necesidad, pero tiene un principio de vida para poner en práctica, para tomar una decisión cuando le toque pasar por eso. Así que usted no se preocupe por eso, pero a mí me gusta más cómo hacemos esto mismo en Mateo 17, del 1 al 5. Porque entonces ahí nosotros vemos algo más. Algo más. No solamente de que hay complacencia, 17 del 1 al 5. Aquí vamos a ver que no hay solamente complacencia en Jesucristo, sino que hay un mandato de Dios para nosotros. Y lo vamos a ver ahora. Así que dice la palabra de Dios: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, un grupo predilecto, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Punto y coma, ahí está el mandato. A él oír. Oh, ahora sí que esa palabra llegó. Ahora sí, porque está el mandato de la obediencia. Pero se fijó que hay una nube de luz. ¿Y dónde yo puedo ver esa nube de luz? Cuando Dios guiaba a su pueblo. Una nube de día, una columna de fuego de noche. Es real. Es real.
La Biblia no se contradice, la Biblia se complementa. Usted y yo somos los que le buscamos defectos a la Biblia por nuestra incredulidad. Usted y yo somos los que no nos atrevemos a hablar de estas verdades bíblicas por el temor a que dirán. Este es un fanático, mira, se volvió fanático Orlando. Se volvió loco. Pues estoy loco en Cristo. Pero estoy seguro que voy a vivir una eternidad. Porque la palabra dice que el que empezó la obra en mí la va a terminar. Que esto no es para un ratito. Esto no es para 5, ni para 10, ni para 15 años, hasta que Cristo venga. Y cuando Cristo venga, entonces las cosas van a ser más fáciles para mí. Porque ya no va a haber enfermedad, ya no va a haber dolor, ya no va a haber cansancio, ya no va a haber sueño. Ya no voy a pelear. Entonces, ¿qué voy a empezar a vivir? Entonces, ¿qué va a empezar mi vida? Así que eso es una mentira. Vive, vive, que muere. Y se acabó todo. No, cuando muera que voy a empezar a vivir. Y voy a empezar a vivir una vida de gozo. Una vida de gozo, hermano. Una vida que yo no la puedo explicar porque no me la puedo imaginar. Usted se imagina, si usted toda su vida ha vivido alrededor suyo con enfermedad, con necesidad, con problemas, con lloro, con cansancio, con sueño, todo eso tú lo has pasado, y llegar a Cristo y que todo eso se vaya, y que tú puedas vivir la eternidad y vivir feliz, sin un enemigo tratando de sacarte de tu gloria, de tu lugar. No, eso yo lo quiero vivir, eso yo lo quiero vivir. Y si no pasara, no pierdo nada. Porque viví buenos tiempos aquí. Viví buenos tiempos aquí. Viví buenos tiempos aquí. Buscando la presencia de mi Señor. Pasé buenos tiempos con mi Señor de rodillas. Pasé buenos tiempos con mi Señor leyendo la palabra. No pierdo mi tiempo. De ninguna manera. De ninguna manera lo pierdo. Así que puesto que nuestro Señor Jesucristo es recibido por Dios su Padre para ser amado no solo en su persona, sino a causa de un amor que se extiende a todos. La forma del amor de Dios que empieza en Cristo se entiende para mí. Los miembros de su cuerpo vemos cómo somos recibidos y que Dios nos abraza como hijos suyos, en vez que anteriormente le fuéramos enemigos y del todo detestable. Mire, nosotros leímos, vamos a ir al Salmo 51, ¿qué dice el 5? He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. David habla de él. No, David habla de su hijo. El hijo que tuvo con Betsabé primero, no Salomón, el primero que nació, producto de la relación de pecado, que Dios se lo llevó, se lo quitó a David. Que entonces nosotros podemos ver ese corazón de David conforme a Dios, que conocía a Dios. Y mientras el niño estaba enfermo, el niño tenía vida, él oraba a Dios, dejó de comer, se tiró en saco y ceniza, pidiéndole a Dios que perdonara la vida de su hijo, reconociendo que él había pecado, que él había fallado, que no era el hijo, pero él sabía que la vida del hijo estaba en las manos de Dios. Por eso es que cuando los siervos de David saben que el hijo había muerto, no se atrevían a decírselo. Porque, ¿qué pensaban? David es un insensato. Mira cómo está ahí tirado. Mira, siendo rey, mira, en silo de saco de ceniza. Y ahí tirado, mira, postrado ahí, el rey. Ahora cuando le digamos que el hijo se murió, se acaba de morir él. Pero hay un Espíritu de Dios que nos habla. Y le dejó ver a David que el hijo se había muerto. Y cuando lo vio, les preguntó, para que usted y yo sepamos. Les preguntó, ¿qué pasó? ¿Se murió? Ok, se murió, me levanto. Me arreglo, prepáreme la mesa, voy a comer. No, hombre, ya no tengo nada que hacer.
Ya Dios tomó la decisión. Ya Dios se llevó niño. Ya. Ahora, ¿eres tú capaz de aceptar los no de Dios de la misma manera? ¿Ah? ¿Estás tú dispuesto a eso? Solamente los siervos. Solamente los que vinieron a servir. Los que no vinieron a ser servidos aceptan eso. Pero los que vinieron con la idea de que les sirvieran no aceptan esto. ¿Ve la diferencia, hermano? ¿Ve la diferencia? ¿Ve la diferencia de conocer a Dios? ¿Ve la diferencia de nosotros entender que nosotros somos siervos? Que nosotros somos meros instrumentos. Que es Dios el de la última palabra. Que es Dios el que toma la decisión en tu vida. Que cuando nosotros confiamos en Él, las cosas van a ir bien. Porque van a ir según su voluntad. Y como yo oré para que se haga la voluntad de Dios, pues lo que Dios resuelva, eso es bueno. Me agrade, me beneficie o no me beneficie. Pero como Dios decidió que eso era lo que me beneficiaba, para mí es bueno. Ahí está la diferencia, hermano. Así que, he aquí por qué los hombres presumen tanto del libre albedrío. He aquí sobre que ellos construyen la opinión que tienen concebida de sus méritos y de su dignidad, a saber porque no conocen que no son nada, sino por cuanto son aceptados por Dios, por su bondad pura y gratuita, según que los había ya elegido en su consejo eterno. Yo no soy el que hago nada, Dios lo hace todo. Yo solamente voy, oro, escucho a Dios a través de su palabra, leo, me preparo y predico. Dios se encargará de transformar el corazón del que lo escucha. Es Dios, no soy yo. Yo no tengo que empezar aquí a poder hacer fuerza para manipular una decisión. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo empiece a manipular una decisión, la decisión usted la ha tomado por lo que yo he dicho, no porque ha sido convencido por el Espíritu Santo. Entonces, lo que yo le voy a decir más adelante no va a ser. Porque yo puedo venir, no, tú te enfermo, se te va a ir la enfermedad. No tienes trabajo, Dios te va a buscar trabajo. Tienes problemas económicos, se te van a mejorar. Se te fue la esposa, Dios te la va a traer. Pero ven acá, acepta a Jesucristo para que tú veas que te la va a traer. Mentira, yo no sé nada de eso. Eso no está bajo mi control. Yo no sé si eso va a pasar. Yo te lo puedo decir. Pero ¿de qué me vale? Si me estoy maldiciendo yo mismo ante Dios. No, yo te tengo que hablar de la verdad. Yo te tengo que enseñar la verdad. Y después Dios se encargará de que tú tomes la decisión correcta. Así que aquí porque Pablo, después de haber hablado de la elección eterna de Dios, nos propone a Jesucristo como aquel a quien debemos dirigirnos, para estar asegurados de que Dios nos ama y nos confiesa como hijos suyos, y por consiguiente que nos ha adoptado antes de que los hayamos conocido y aún antes de que el mundo fuera conocido. Ya Dios te conoció, ya Dios te había llamado. Eso es una gran noticia. Eso es una gran noticia. Que Dios te conoció de principio a fin. Dios conoce mi vida. Yo no conozco lo que me espera mañana en mi trabajo. Yo no conozco cuando me monte en mi carro lo que me espera por ahí. Pero Dios sí lo conoce. Por eso es que entonces yo tengo que, cada vez que me monte en mi carro, me pongo en tus manos, Señor. Guárdame de lo malo. Guíame. Permíteme estar despierto, tomar buenas decisiones basado en tu palabra, basado en el compromiso que he hecho de seguirte, de adorarte, de cumplir con tus promesas, de creer en tus promesas, de que se van a cumplir en mí, de que tú vuelves. Así que por lo demás, tenemos que retener de este pasaje que la doctrina de la predestinación no es para transportarnos en especulaciones extravagantes, sino para abatir todo orgullo en nosotros y esta opinión de dignidad y de mérito que siempre concebimos
es para mostrar que Dios tiene tal libertad y privilegio y dominio soberano sobre nosotros, que puede reprobar a aquellos que le parece bien y elegir a quien le place, y que de esta manera somos inducidos a glorificarlo. Si Dios te ha salvado, si Dios ha transformado tu corazón, si has tomado la decisión de seguir a Cristo, glorifica a Dios. Glorifícalo con tu vida. Atiéndelo. No vas a ser perfecto. Mientras estemos aquí en la tierra, no vas a ser perfecto. Pero Dios va a ir transformando tu corazón. Vas a ir conociéndolo cada día más. Pero tienes que abrirte a las cosas que Él te ha puesto. Así. Y sin embargo, a conocer que es en Jesucristo que nos ha elegido a fin de ser retenido bajo la fe de su evangelio. Para terminar, yo quiero leer Juan 1, del 9 al 13. Y con esto oramos y nos despedimos. Amén. ¿Ya lo tenemos? Amén. Así que dice la palabra de Dios: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, hablando de Cristo, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No son, los hizo, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, a través de su Espíritu. Amén. 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 Gloria a Dios por eso. Le damos gracias al Señor. Si esta palabra ha tocado tu corazón, ha tocado tu vida, lo único que te pido, aquel que nos mira por las redes sociales, que vayas a tu aposento, que te tires de rodillas y le pidas a Dios que venga a morar a tu vida. Haz la decisión más importante que puedes hacer: aceptar a Cristo, invitarlo a entrar a tu corazón. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por esta hermosa palabra. Gracias por esta palabra tan reportante, Señor, que nos ayuda a permanecer firmes, Señor, buscando, Señor, de tu presencia cada día, Dios. Ayúdanos a seguir. Danos fuerzas nuevas. Sabemos que tus misericordias son nuevas cada día, Señor, pero necesitamos fuerzas nuevas cada día también. Pon en nosotros ese querer, ese deseo, Señor, de hacer, de buscar, de conocer tu voluntad, de vivir para ti, de hacer lo que es correcto delante de nuestro prójimo, Señor. Ayúdanos a amar al prójimo como a nosotros mismos, Señor. Permítenos que no haya división en nosotros, sino que haya un pensamiento, un solo pensamiento, que todos estemos unidos en el mismo pensar, que seamos dignos de llevar tu palabra, de buscar tu rostro cada día, de entrar en una relación íntima contigo que tú quieres tener con tu pueblo, Señor. Queremos ser tu iglesia, queremos la bendición, Señor. Así que te pedimos, Dios, que nos despidas de este lugar, pero no de tu presencia, pero no sin antes pedirte que bendiga los alimentos que vamos a ingerir, Señor, que bendiga las manos que lo confeccionaron, los que lo suplieron, y que sigas, Señor, toda la semana guiándonos y cuidándonos, Señor, porque tenemos necesidad de ello. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y el pueblo dice: amén, amén, amén.